Buenos días. Agradezco a Executive Forum y al Grupo Negocio la oportunidad que me dan de estar aquí con todos ustedes. Y empezaré por decir que me siento muy contento de presentar hoy a Santiago Abascal. Procuro aparecer lo justo. Yo creo que cuando estás en política, pues tienen que brillar aquellos a los que se les eligen en los congresos de los partidos. Los demás, pues la posición es la del, como decía un amigo mío, la del albacea en la herencia, que es no estorbar, sin que por eso signifique pues nunca arriar ninguna bandera, el no seguir pensando lo que uno pues ha pensado siempre, con las modificaciones adecuadas y, por supuesto, pues no estar, uno tiene que estar, que es donde le ponen los congresos o la situación en la vida, ¿no? Hoy me siento de verdad muy honrado en presentar a Santiago Abascal. No necesita presentación para muchos de nosotros, de los que tenemos pues, la satisfacción de formar parte del Partido Popular, como partido que supo liderar España en condiciones difíciles. En fin, hay algún ministro aquí como Juan Costa que le tocó pues, sacar este país del paro, del desorden, de la corrupción y de todo lo demás. Pues es una satisfacción presentar a alguien que es parte importante y seña de identidad del Partido Popular como Santiago Abascal. Santiago Abascal es un hombre joven, nació el 14 de abril, Día de la República, del 76 en Bilbao, es licenciado en Sociología, ha desarrollado una intensa carrera política en el País Vasco, militante del Partido Popular desde el año 1994, miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular 2000-2005, presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco, secretario de Educación del Partido Popular del País Vasco, concejal, nada menos que en Llodio. En fin, leer esto parece que es una letanía que no va a ningún lado, pero simplemente ser concejal del Partido Popular en Llodio y en el año 97 pues tiene una carga de servicio público y una carga de valentía que no todo el mundo pues tiene, en fin, en estos momentos. Procurador de las Juntas Generales de Álava 2003-2005, parlamentario vasco 2004-2009. Presidente y fundador de la Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española. Ha publicado varios libros, Derecho de Autodeterminación, sobre el pretendido derecho de sucesión del pueblo vasco, Secesión y exclusión en el País Vasco, La farsa de la autodeterminación, el Plan Ibarretxe, el asalto del País Vasco y de España, y En defensa de España, razones para el patriotismo, además de haber participado en muchísimos foros. Hoy nos va a hablar de la España por venir tras la crisis general española. Nos va a hablar de la crisis general, de las muchas crisis, de la crisis económica, de la crisis nacional, de la desmoralización de España. Yo lo que quiero decir de él son varias cosas. Primero, que es un hombre de principios y de valores, que sin principios y valores no se puede o no se debe estar, desde luego, en un partido político y desde luego en una posición de ciudadanía. En ese aspecto, pues yo creo que las sociedades abiertas hay que defenderlas constantemente de sí misma y de los enemigos de la sociedad abierta, como diría Popper. Y sin principios y sin valores no se puede hacer defensa absolutamente de nada, porque el que no cree en nada no puede defender absolutamente nada, sino que está en la pura coyuntura. En segundo lugar, es un hombre de convicciones profundas y, por tanto, de fortaleza moral. Pertenece a una familia, acabo de saludar con satisfacción a su padre, que tiene una larga tradición de resistencia frente a la barbarie. Y digo frente a la barbarie porque lo que distingue la vida civilizada de la barbarie, lo diré ahora, es la sumisión a la ley, el imperio de la ley, la defensa de los derechos humanos y la defensa pues, de una convivencia en libertad y en paz, ¿no? Y, por tanto, hace falta convicción profunda y fortaleza moral para defender ya a su abuelo, luego su padre y luego él, todos estos principios. Es un hombre, y es lo más importante, cuando hace falta ejemplos en la vida pública que nos toca vivir, de coherencia de comportamiento, que es lo más difícil. Eso es lo que da una labor o un principio de ejemplaridad y, sobre todo, la autoridad. Muchas veces se tiene la potestas, pero no se tiene la autoritas, y la autoritas no es nada más que el comportamiento coherente con los principios y con los valores que se dice profesar. Y es un hombre valiente, Santiago, eres un hombre valiente. Seguramente, en fin, los martirios están llenos de hombres valientes que se quedaron por el camino. Yo te auguro una larga carrera política si sabes pues, ser, en fin, manso como cordero y astuto como serpiente, como decía el Evangelio. Sí que quiero decir algo que es importante. Este año se conmemora nada menos que el 50 aniversario del Consejo de Europa. El Consejo de Europa nace de la mano de un gran español, como Santiago Abascal, que fue nada menos que Salvador de Madariaga.
y nace en el Congreso de La Haya del año 1948 y luego sigue el Tratado de Roma del año 1950, porque las bases para superar la confrontación civil y la confrontación que ha habido en Europa durante los años pasados, hablo del año 48, la guerra europea se acaba en el año 45, no puede ser otra. Luego se hará un anclaje en la libertad de mercado, en la energía, la CECA, el Euratom, todo aquello. Pero la base fundamental para anclar la convivencia es el respeto a una convivencia en libertad, es el respeto a los derechos humanos, es el compromiso a respetar la libertad, es el respeto a la pluralidad partidista, es el respeto a todo eso. Cuando las sociedades no respetan eso, vuelven a la barbarie necesariamente. Santiago es un hombre que cree en todas estas cosas, va a hablar de crisis y va a hablar de libertades, y la libertad, desde luego, tiene que estar amparada por la ley y protegida la convivencia por las instituciones. Cuando se descalifican instituciones, se deshace la convivencia. Cuando no hay igualdad ante la ley, no hay libertad. Y no hay igualdad, querido Santiago, y tú lo has vivido en carne propia, cuando hay una parte de la sociedad que tiene que ir con escoltas y otra parte no. O sea, cuando hay una parte que no es libre y todos viven encantados o por lo menos complacidos o por lo menos mirando para otro lado, cuando hay una parte que tiene que ir escoltada y otra no, no hay bases de convivencia porque no hay bases absolutamente de libertad. No hay libertad cuando, a pesar de que podamos vivir en un país complejo que no compuesto, con comunidades autónomas diferentes que no desiguales, no son todos iguales ante la ley. La ley ampara a todos por igual, ¿eh? Y cuando hay unos que son más iguales que otros, la libertad no funciona y la convivencia se resiente. No hay libertad, y supongo que lo dirás luego, cuando no hay interdicción de la arbitrariedad, como dice el artículo 9 de la Constitución, cuando no hay una neutralidad del comportamiento de los poderes públicos, cuando al final se acusa al que ejercita el derecho a la tutela jurídica ante los tribunales de ser los que provocan el conflicto. Yo lo viví en la OPA de Endesa, no hablo nunca de ella. Pero resulta que el provocador era el que defendía una empresa para que no se la quedaran a mitad de precio y sin poner un duro. Y resulta que el provocador era ese señor y los provocadores no eran los que iniciaban un proceso con el apoyo, como decía nuestro inolvidable José María Cuevos, con poco dinero y con apoyo político. No hay, desde luego, libertad sin una justicia independiente y no hay, y con esto acabo, querido Santiago, libertad sin ejemplaridad. Y en ese aspecto sí que quiero decir que eres un ejemplo para muchos de nosotros. Que en este momento, que a mí me recuerda muchas veces al final de la Restauración, que unos lo analizaban pues como los inolvidables regeneracionistas a través de los males de la patria, como Lucas Mallada, o la oligarquía y caciquismo, como Joaquín Costa. Otros, y yo casi pues prefiero hacerles más caso porque no se puede tomar de otra manera, pues a través del esperpento. Desde luego Valle Inclán lo que analizaba pues, y lo que pintaba en sus escritos era el esperpento. En aquellos paseos esperpénticos por el Callejón del Gato nadie sabía quién era, ¿eh? Y en este caso casi pasa lo mismo. Los tribunales no son tribunales, los jueces no son jueces, los políticos no son políticos, los ciudadanos no son ciudadanos y nadie es nada de lo que parece. Pues en este esperpento en el que estamos viviendo, yo creo que hay personas, en fin, como tú, como María, como José Antonio Ortega Lara, que sois auténticos espejos en los que queremos mirarnos el resto de la sociedad y el resto de los que pensamos como vosotros. Aunque solo sea para que cada uno de nosotros nos sigamos reconociendo cada día en el espejo cuando nos veamos por las mañanas. Muchas gracias.